El artículo 258 del Código Civil y Comercial se refiere al simple acto lícito. Se trata de la acción voluntaria no prohibida por la ley de la que resulta alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Si a esta categoría de actos agregamos la existencia de una intención directa de producir los efectos jurídicos, estaremos ante un acto jurídico. El artículo 259 del Código Civil y Comercial establece que se trata del acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Sus caracteres son acto, lo cual lo diferencia de los hechos jurídicos naturales y de aquellos hechos humanos consistentes en omisiones. Voluntario, significa que para configurarse depende de que sea ejecutado por la persona con discernimiento, intención y libertad. Esto lo diferencia de aquellos actos en los cuales estos elementos puedan estar viciados, y de ciertos hechos jurídicos naturales protagonizados por la persona como ente biológico sin participación de su voluntad. Lícito, dado que no sería lógico que el ordenamiento jurídico proteja negocios que son contrarios u opuestos a sus propias disposiciones. Y por último, tienen un fin inmediato de producir efectos jurídicos. Es el fin específico, la nota típica del acto jurídico, que lo diferencia de todos los otros actos que, no obstante ser voluntarios, no tienen el propósito de generar estos efectos. El acto jurídico es la base de la llamada autonomía de la voluntad. Este principio jurídico refiere a la facultad de realizar o no determinados actos jurídicos, y en el caso de realizarlos, poder hacerlo con la forma y en la extensión que las partes consideren convenientes. Podemos entonces definir a la autonomía de la voluntad como el poder de autodeterminación de la persona, que es aquel poder reconocido por el ordenamiento jurídico a la misma para el ejercicio de las facultades dentro del ámbito de libertad que le pertenece como individuo. El derecho, entonces, reconoce a los sujetos la posibilidad de regular por sí mismos sus propios intereses o para crear reglas de conducta en las relaciones con los demás. El principio general en materia de relaciones privadas es entonces la libertad para celebrar actos jurídicos. No obstante, no siempre las condiciones o cláusulas quedan libradas a la voluntad de las personas, sino que algunas pautas están fijadas por la ley. En tal caso, la voluntad de los sujetos es válida en tanto cumpla con la estructura y requisitos establecidos por el ordenamiento para cada tipo de negocio jurídico. He mencionado anteriormente que la voluntad se compone de tres condiciones internas: discernimiento, intención y libertad. Pero en materia de actos jurídicos, la voluntad también debe cumplir con una condición externa sumamente relevante: su manifestación a través de un hecho externo. Significa que para que el acto produzca efectos en el mundo jurídico, es preciso que se exteriorice, por cuanto los que permanecen en la esfera íntima de las personas no son susceptibles de ser conocidos. Hay declaración de voluntad cuando la manifestación consiste en un hecho del lenguaje o signo mediante el cual la persona que la formula tiende a hacer conocer a otro u otros sujetos su voluntad respecto de cierta cuestión. En tal sentido, el artículo 262 indica que los actos pueden exteriorizarse oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material. ¿Qué haces, man? Agarramos ahí la avenida donde está Little Park. Derecho. ¿Qué sucede cuando la voluntad es expresada mediante el silencio? El artículo 263 determina que el silencio en el contexto de actos o de una interrogación no es considerado como manifestación de la voluntad, excepto en los casos en que haya un deber de expedirse que puede resultar de la ley, de la voluntad de las partes, de los usos y prácticas o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. Tomemos como ejemplo al empleador que guarda silencio frente a la intimación efectuada por el trabajador para considerarse despedido. Dicha actitud importa admitir la relación de trabajo y esta presunción surge de la ley. La voluntad también puede ser manifestada tácitamente, pero esta expresión será relevante si se configuran los siguientes tres requisitos: que la voluntad de la persona pueda conocerse con certeza a través de su conducta, que la ley no exija una manifestación expresa de la voluntad o que ésta sea exteriorizada exclusivamente de una determinada manera. El último requisito es que tampoco las partes hayan supeditado la obligatoriedad del acto al cumplimiento de alguna formalidad.
Configura una manifestación tácita de la voluntad el supuesto en el que el acreedor devuelve al deudor el instrumento donde consta la obligación, como en un pagaré, circunstancia que lleva a inferir la liberación del deudor, ya sea por haber pagado o porque el acreedor le perdonó la deuda. También la persona que reciba habitualmente mercadería por parte de un comerciante y no la rechaza. Pensemos en dos ejemplos tradicionales, el sodero y el repartidor de diarios. Veamos ahora la clasificación de los actos jurídicos. Unilaterales o bilaterales. Los actos jurídicos son unilaterales cuando generan obligaciones solo para una de las partes de la relación y derechos exclusivamente para la otra. Son bilaterales cuando las partes se obligan una hacia la otra, generándose mutuamente derechos y obligaciones. Onerosos o gratuitos. Son a título oneroso aquellos en los cuales se estipulan provechos y gravámenes para ambas partes. Por ejemplo, en una compraventa, una parte se obliga a entregar una cosa y la otra a pagar un precio. El ejemplo más clásico de acto jurídico gratuito es la donación, en el que una persona se obliga a entregar a otra la propiedad de un bien sin recibir nada en contraprestación. Normalmente los actos jurídicos unilaterales son gratuitos y los bilaterales onerosos, pero existen excepciones. Por ejemplo, en el contrato de mutuo o préstamo, solo una parte se obliga, quien reciba el dinero, a devolverlo. Es decir, es unilateral. Ahora bien, el mutuo puede ser gratuito si la persona está obligada a devolver solo el monto exacto recibido, por lo cual el prestamista en este caso no percibe ninguna ganancia ni beneficio. Pero tal vez haya convenido que el deudor deba pagar mensualmente intereses al prestamista. En este último caso, el prestamista percibirá una ganancia por los intereses, transformando el contrato en oneroso, pero manteniendo su carácter unilateral, ya que solo el deudor contrajo obligaciones. Entre vivos o de última voluntad. Los actos jurídicos entre vivos producen sus efectos en vida de los contratantes. En cambio, en los actos jurídicos por causa de muerte o post-mortem, las consecuencias se producen cuando una persona muere, como es el caso del testamento. Positivos o negativos, según tengan por objeto una obligación de hacer o una de no hacer, o abstención. Los contratos de locación o de compraventa son positivos porque requieren una conducta de hacer. De igual manera, cualquier contrato que implique prestar servicios. Estaríamos ante un acto jurídico negativo en el caso de celebrar un acuerdo, por ejemplo, por el cual un vecino se comprometa a no elevar una pared más allá de cierta altura. Patrimoniales o extrapatrimoniales. Los patrimoniales poseen contenido de tipo económico, o sea, son valorables en dinero. Los extrapatrimoniales no lo poseen y se refieren sobre todo al ámbito del derecho de familia, como por ejemplo el matrimonio o la adopción. Principales o accesorios. Los actos principales son los que existen por sí mismos sin depender de otros actos, como por ejemplo una locación. Los accesorios son los que no existen por sí mismos y que dependen del acto principal cuya suerte siguen. O sea que si no es válido el acto principal, tampoco lo será el accesorio. Por ejemplo, una compraventa de inmueble con garantía hipotecaria. Puros o modales. Los actos puros y simples contienen los elementos del acto jurídico generales, pero los modales contienen además elementos accidentales. Estos son la condición, el plazo y el cargo. El plazo es el tiempo legal o contractualmente establecido que ha de transcurrir para que se produzca cierto efecto jurídico. Con la celebración del acto jurídico a plazo se difiere el nacimiento de la relación jurídica, o ésta surge inmediatamente con la concertación del acto, pero se suspende o difiere su ejecución hasta el vencimiento del plazo acordado. La condición. El artículo 343 denomina condición a la cláusula de los actos jurídicos por la cual las partes subordinan su plena eficacia o resolución a un hecho futuro e incierto. Se caracteriza por la incertidumbre, mientras el plazo por la certidumbre, por la seguridad absoluta de que el evento futuro llegará necesariamente aunque se desconozca la fecha exacta. Así, ante una emergencia sanitaria como la sucedida por el COVID-19, podríamos acordar en un contrato de hospedaje que la eficacia del mismo tenga como condición la no existencia de restricciones sanitarias a la fecha estipulada para el ingreso al hotel. Por lo tanto, si estuviera vigente una cuarentena, el contrato no surtiría efectos. Un caso muy habitual de contratos sujetos a condición se da a partir de aquellas promociones que supeditan el pago de cierta cantidad de cuotas de un televisor, por ejemplo, al resultado de un equipo en el Mundial de Fútbol.
Cargo. Es una obligación accesoria que se impone y cuyo incumplimiento no afecta la eficacia del derecho, salvo que expresamente se lo imponga como contraprestación. Sin embargo, el cargo es coercitivo, ya que su cumplimiento puede ser exigible a través de instancia judicial. Podría tratarse de la donación de un inmueble que incluya el cargo de mantener intacta la fachada del mismo por parte del donatario, o que el cargo implique afectar las hectáreas donadas al Estado provincial para la creación de una reserva natural. En principio, el incumplimiento del cargo no afecta al derecho en sí. Sin embargo, este principio tiene dos excepciones. En primer lugar, cuando se trata de donaciones. El donante puede revocar la misma por incumplimiento del cargo impuesto. El otro caso es cuando, tratándose de un cargo que importa obligaciones inherentes a la persona del obligado, éste fallece sin haberlas cumplido. También se podrá revocar el derecho ante esta situación. La condición y el plazo pueden ser incluidos en los actos jurídicos onerosos o gratuitos. Por el contrario, el cargo solo puede ser puesto en los actos jurídicos gratuitos y que impliquen una liberalidad. Tiene un campo de aplicación mucho más restringido que la condición y el plazo. Espero les haya servido, les haya sido de utilidad y los espero en el próximo video del Profe de Derecho. Gracias y hasta la próxima.